Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a empezar la clase de ontología. Continuemos con Frege. Tenemos, avanzadas un par de ideas, pero todavía no he acabado de indicar qué es la existencia para este autor. ¿Sí? La concepción fregiana de la existencia. Recuerden que Frege llega a esta concepción mediante un argumento por reducción al absurdo. Ahora, recordemos la estructura de este argumento. Tiene, una hipótesis. Pongámosla acá. A partir de esa hipótesis, llegamos a una contradicción, ¿sí? Es decir, afirmar y negar lo mismo. Y puesto que esta contradicción es ilógica, absurda, debería ponerle desde el punto de vista fregiano, esto es inaceptable, ¿sí? Pongamos con rojo. La lógica me obliga a rechazar esa contradicción, pero como esa hipótesis fue la que condujo a la contradicción, de ahí, por medio de este argumento, puedo concluir, por lo tanto, ¿qué cosa? ¿No, Enriquita? Totalmente, rechazar, ¿sí? Bueno, hay una sola negación en la lógica clásica, ¿sí? Entonces, aquí, fíjense, tengo un condicional. Tengo la negación total del consecuente y, por lo tanto, por modus tollens, negación total del antecedente. Entonces, esta forma se conoce con el nombre de reducción al absurdo. ¿Cuál es la hipótesis? Es decir, un supuesto, la existencia es un predicado de individuos, una propiedad de individuos. ¿Sí? Propiedad de individuos. ¿Cuál es la contradicción a la que llegamos? De que, para retomar el ejemplo que estábamos viendo, Sancho Panza existe y no existe. ¿Sí? ¿Por qué sí existe? ¿Cuál es la razón de que Sancho Panza sí existe? Por una regla que se llama generalización existencial. ¿Sí? ¿Y por qué no existe? Porque asumimos que eso es así. Partimos de una oración existencial negativa. ¿Sí? Podemos decir que la inexistencia de Sancho es verdadera y además con sentido. ¿Sí? De muchas cosas podemos nosotros afirmar que no existen. Sancho es simplemente un ejemplo. ¿Sí? Bien, ahora, esta contradicción tiene que ser negada desde el punto de vista lógico, por imposible. Y, por lo tanto, lo que hay que negar es el punto de partida. Conclusión, la existencia no es una propiedad de individuos. ¿Sí? Bien. De por medio hubo otra consideración que les decía, y es el principio de contraste, que es el siguiente. Principio de contraste. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Debería estar claro esto. ¿Sí? Ok. Principio de contraste. Para que una propiedad
pueda predicarse, atribuirse a algo, requiere que también sea posible negarse de algo. ¿Sí? Es decir, para que propiedad se predique de algo, con sentido, ¿sí? Necesario que se niegue de algo, ¿sí? Que esta propiedad se niegue de algo. ¿Ok? Pero, a ver, explico este principio. Estoy haciendo una oración condicional, ¿sí? Tomemos cualquier propiedad, la que sea, para que esa propiedad se atribuya a algún objeto, algún ente, ¿sí? Condición necesaria para la predicabilidad de una propiedad o cualidad es que esa propiedad pueda también predicarse, pero negativamente, pueda negarse de algo, ¿sí? Les puse el ejemplo de la blancura. Tenemos cosas blancas, la lámpara, el pizarrón, una hoja de papel. Entonces, digo, un carro es blanco. Eso, ¿por qué tiene sentido? Porque hay cosas que no son blancas. La puerta, el marco del pizarrón, ¿sí? Una chompa, etcétera, etcétera, ¿sí? Puesto que tengo una propiedad en general, llamémosle phi, con esta letra griega, para que esta propiedad pueda afirmarse de algo, tiene que ser posible la negación de esa propiedad con respecto a, por lo menos, algún objeto. Que sea posible la negación de esa propiedad, ¿sí? Ese es el principio de contraste. Ahora, lo que nos muestra el argumento de Frege, que aquí he resumido, es que la negación de existencia es absurda, ¿sí? Negar existencia de algo es absurdo, en el sentido de que conduce a una contradicción, ¿sí? Bien, ¿por qué? Bien. Si es que digo, Sancho no existe, ¿sí? Primero nos imaginamos que hay aquí un ente, que es este personaje Sancho, y luego, por favor, vean al pizarrón, cuando a este Sancho le añadimos el predicado, no existe, entonces lo elimino. Esto es absurdo, no he dicho nada. Toda oración existencial negativa es absurda. No hay cómo negar la existencia de nada, ¿sí? Entonces, eso es lo que está acá. Imposible negar existencia de cualquier cosa. Imposible, absurdo, sin sentido. Y si es que no puedo negar la existencia, tampoco por este principio de contraste, si no puedo negar, tampoco puedo predicar afirmativamente, ¿sí? Apliquemos aquí otra vez modus tollens, ¿sí? Tengo aquí un principio condicional. Si quiero, ¿sí? Si quiero predicar la existencia de algo, tendría que ser posible que algo no exista. Pero como eso es absurdo, tampoco puedo afirmar la existencia de algo, ¿sí? Entonces, esto es... A ver, esto está demostrado por este absurdo, y aquí está, ¿sí? Cuando partí de esta oración, negar la existencia de algo conduce a un absurdo, ¿sí? Entonces, no puedo negar la existencia de algo. Por el principio de contraste, tampoco puedo predicar la existencia de algo, ¿sí? Tampoco
predicar la existencia de un individuo. ¿Sí? Bueno, en realidad debería... A ver... Esto es un poco vago. Voy a explicitar. Negar la existencia de un individuo es absurdo, imposible, es lo mismo negar la existencia de un individuo y por lo tanto, si esto sucede con la inexistencia, también con la existencia. ¿Sí? Bien, llego acá. La existencia, ¿sí? No se puede predicar de ningún individuo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo justifico esta conclusión? ¿Sí? Por el principio de contraste. Además de por reducción al absurdo. Esta es una premisa implícita, ¿sí? No sé si explícita. Ahí tengo unas dudas. Lo cierto es que está operativa en el pensamiento, en el razonamiento freudiano, y a la final hemos llegado hasta acá. La existencia no es una propiedad de ningún individuo. La existencia. Es decir, si nosotros partimos de un inexistente, ¿sí? Este es un ente literario. Podemos decir un ente de ficción, un ente imaginario. ¿Sí? ¿Qué más? Ente de ficción, como tantos otros. Hay tortugas de tierra, tortugas marinas, pero no hay tortugas voladoras. ¿O sí hay? No, decía de las tortugas, porque, perdón, como dijo de ficción, las tortugas ninja. ¿Ya? Perfecto. Bien. Ok, desde niños estamos acostumbrados, ¿no? Bueno, les cuento tal vez antes de los 10 años no había televisión, ¿sí? Antes eran solamente los cuentos que había que leer. Ok, bien. Entonces, empezamos por entes inexistentes. De ellos no puedo negar la existencia y termino en que tampoco la existencia puedo atribuir a ningún individuo, a ningún particular. ¿Sí? ¿Qué significa esta conclusión? ¿Sí? Que tiene sentido decir que este pizarrón existe, o que aquí hay un teléfono que existe, o que cada uno, como ente particular, existe. ¿Es eso algo lógico? A ver, ¿es eso algo sostenible? La respuesta es no. No podemos decir. Y si quieren ustedes, hablando más en general, si es que pensamos en individuos o tipos de individuos que cuya existencia es típicamente discutida en filosofía, la existencia de Dios, la existencia del alma, eso no tiene sentido para Frege. No podemos predicar la existencia de absolutamente nada. La existencia, ya no digamos la inexistencia, es la propia existencia que no puede predicarse de un individuo. ¿Sí? Esto no hay cómo hacer. Pongo con rojo y con una X. ¿Ok? Bien. Creo que hasta aquí hemos llegado y ahora he resumido hasta dónde he avanzado. ¿Ya? Ahora, entonces, todavía no está respondida la pregunta de ¿qué es
la existencia. Lo único que he dicho es que no es. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la existencia? No sé si antes de avanzar, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Se comprende este razonamiento? ¿Sí? O si quieren un par de razonamientos. O sea, profe, para Frege, por ejemplo, el que yo diga, Marcelo Vázquez existe, y el que diga, por ejemplo, Marcelo Vázquez no existe, ¿está mal dicho las dos? O sea, porque no puedo, ahí dice que no puedo predicar la existencia, A ver. y tampoco puedo, o sea, y tampoco puedo negar A ver. No es eso exactamente. Puedo decir, Marcelo Vázquez existe y eso es verdad. Si es que digo, Marcelo Vázquez no existe, eso es falso, pero habría que entender qué se trata de decir. Cuando nosotros hacemos el análisis lógico, y eso es lo que voy a hacer en este momento, entonces vamos a constatar que si es que tengo aquí un individuo, puede ser Sancho, puede ser este teléfono, ¿sí? Aplicarle a ese objeto la existencia o la inexistencia es absurdo, no hay cómo. Pero sin embargo, afirmamos con verdad y con sentido oraciones existenciales. Entonces, ¿qué queremos decir con ellas? Ya, eso voy a explicar en este momento. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, verán, partimos de una oración existencial negativa, verdadera y con sentido. Pero vemos que eso nos conduce a una contradicción. ¿Sí? Partida de acá. Este es nuestro punto de partida. Por supuesto, tiene presuposiciones. He dicho aquí, esta es una de ellas. ¿Sí? Otro presupuesto es este de acá. ¿Ok? Ahora, a ver, esto no. A ver, atribuir existencia o inexistencia de un ente particular de un individuo, no hay cómo. Esto es imposible. ¿Sí? Entonces, le pongo con un círculo tachado. ¿Ya? Eso es lo que está aquí. ¿Sí? Imposible negar y también predicar la existencia. Ambas cosas. Ok. Hasta ahí hemos llegado. ¿Ya? Ahora, queda entonces, hasta aquí lo que he dicho es que no es la existencia, no es una propiedad de individuo. Entonces, ¿qué es? Y la respuesta es, por la lectura que han hecho, deberían tener su respuesta. ¿Y? La existencia es o no una propiedad. Sí es una propiedad, pero ¿de qué? De una propiedad de primer orden. ¿Sí? Es una propiedad de primer orden. ¿Ya? ¿Puedo explicar esto? Y yo quisiera que ustedes caigan en cuenta cómo un grandísimo filósofo como es Frege argumenta a favor de su posición. ¿Sí? Aquí, esta respuesta es genial. Y quiero que ustedes alcancen a ver la grandeza de su pensamiento. ¿Ok? Bien. Entonces, pensemos. Entonces, están al mismo nivel existencia e inexistencia. No hay diferencia entre ambos. ¿Sí? Entonces, ahora voy a explicar la ontología de Frege. Y esa ontología está compuesta por... A ver.
la realidad freudiana. ¿Sí? ¿Qué hay en la realidad según Frege? ¿Sí? Entonces tenemos lo siguiente. Esta es una escala. En un primer piso, podemos decir la planta baja, el nivel más básico, ahí están los individuos particulares. Bueno, esto es redundante. ¿Sí? Bueno, pongamos individuos particulares. Es decir, acá, ¿quiénes están ahí? Pensemos en nuestro Sócrates, el teléfono con el cual estoy grabando la cámara, mesas, sillas, cortinas, lámparas, etc. ¿Ok? Bien. Solo un nihilista negaría que existen esto. Ahora, en un siguiente piso, ¿sí? ¿Qué están? Propiedades de individuos. ¿Cuáles? Por ejemplo, a ver, blanco, cerrado, prendido, etcétera, etcétera. Propiedades. ¿Cuál es más? Es ser perro. ¿Sí? Ser animal, etcétera. ¿Ok? Bien. Pensemos en el nombre de un perrito bien conocido. Por ejemplo, Beethoven. ¿Sí saben quién es? Es un San Bernardo, ¿no es cierto? ¿Ya? Beethoven, este es un individuo. Porque él es un individuo y arriba están los perros y las... No, esto es la propiedad de ser perro. En cambio, este es un individuo particular. ¿Ya? Como Sócrates, París, la Torre Eiffel, son individuos. ¿Ok? Las cataratas del Niágara. Y cada uno de los árboles que están en la orilla son individuos. Los carros, etc. ¿Sí? A ver, fíjense, en este marcador, si yo le saco la tapa, esto es un individuo. Y aquí hay otra tapa, eso es otro individuo. Este es un individuo compuesto. Es decir, hay aquí reunión de individuos que hacen otro individuo. ¿Ok? Bien, pero esto es particular. Si tuviera dos marcadores, tengo dos individuos, ¿no? No tomemos la palabra individuo en sentido etimológico. Individuo significa indiviso, que no se puede dividir. Pero obviamente esto sí, porque esto es compuesto. No es un individuo en sentido estricto. ¿Ok? Bien. Beethoven es perro. Esta propiedad de ser perro la atribuyo a este animalito. ¿Ya? Entonces, en general, si por ejemplo puedo poner aquí la palabra Quito para referirme a la ciudad y pongo acá, en el segundo piso, en el siguiente nivel pongo es capital. Esto es una propiedad general, ¿sí? Puedo decir más en concreto capital de país, de un país. Porque Cuenca también es capital, pero es de una provincia, ¿sí? Entonces, esta propiedad de ser capital, ¿a cuál atribuyo? A un individuo del nivel inferior, inmediato inferior. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es, estas propiedades de individuos se aplican a las del piso inmediatamente inferior. ¿Ok? ¿Está claro? Ok, ahora, ¿estará aquí la existencia? ¿La existencia se predican de los individuos? Por ejemplo, de Sócrates. Lo que concluí ayer me dice que la existencia no está en este nivel. Entonces, ¿dónde está la existencia? Subamos otro piso. La existencia está acá. ¿Qué es la existencia? A ver, estas son propiedades de individuos. Propiedades, si quieren ustedes, de primer orden. ¿Sí? Esto de acá son
Porque hay propiedades de varios órdenes. Puede ser al infinito. Propiedad de primer orden. Acá la existencia también es una propiedad. Eso sí, no se niega. Pero de segundo orden. ¿Qué significa de segundo orden? Que se aplica esta propiedad de segundo orden a las propiedades de primer orden. ¿Sí? ¿Ya? Y pongo ahí con verde porque si es eso posible, lo que no hay cómo hacer es atribuir la existencia a un individuo. Eso no hay cómo. Tacho con una X. Pongo con rojo para excluir eso. ¿Ok? Es lógicamente imposible. Entonces, bien. Ustedes, tal vez, puede ser que, a pesar de que ya leyeron el texto, no hayan logrado entender qué mismo quería decir Frege con esto. Y puede ser que vean con ojos de extrañeza. Bueno, ¿sí? Quiero explicar que quede bien claro esto. ¿Sí? Ok. ¿Dónde está esa entidad que es la de ser hombre? ¿De qué nivel es? ¿Sí? A ver, si quieren, pongamos, tengo nivel 1, nivel 2, nivel 3. ¿La propiedad de ser hombre dónde está? ¿En qué nivel? ¿Están todos de acuerdo? ¿Alguien que dude? Está aquí, correcto. Ser hombre. Bien. ¿Dónde está el sol? ¿En qué nivel está el sol? ¿Están de acuerdo en el 1? ¿Ya? Bien, el sol está aquí. Es un astro. El sol. Estamos hablando del sistema solar. Hay una estrella y solo una se llama sol. No hay otros. Bien. Ahora, ¿dónde está la propiedad de ser sol? ¿En dónde? Segundo. Entonces, ¿aquí qué pongo? ¿Estará bien así? Tengo que poner ser sol. Es sol. ¿Sí? Es una propiedad. Entonces, fíjense, no es lo mismo sol, el sol, que la propiedad de ser sol. El sol es sol, tautológico. Con la diferencia de que, cuando digo, a ver, el sol, pongo con mayúscula porque me estoy refiriendo a ese astro, y este es un contexto astronómico, el sol es sol. Y aquí, sol está con minúscula. Aquí estoy hablando, este es un objeto, esto es una propiedad, ser sol. Esto es un atributo que le aplico a un objeto. ¿Ok? Propiedad de primer nivel, esto es un individuo. Ahora, vamos al tercer nivel. ¿Sí? ¿Se comprende hasta aquí? ¿Ya? Aquí tengo un perrito en particular. En cambio, ser perro, esto es un universal. Frege es realista de los universales. ¿Ok? Bien, Quito es una capital, pero también lo es Lima, Bogotá. ¿Ok? Esta es una propiedad universal que se aplica a varias ciudades. ¿Ok? Bien, ahora, la existencia no se aplica a los individuos. La existencia no la aplicamos a Sócrates, ni a Beethoven, ni a Quito, ni a este teléfono. ¿Sí? Entonces, sino que se aplica a una propiedad. Si es que yo digo, Sócrates existe. ¿Sí? Bien. Ordinariamente, o por sentido común, podríamos nosotros pensar que
Aquí estoy predicando la existencia de un individuo. Eso es una apariencia engañosa. No se quiere decir, si queremos ser lógicos, no podemos creer que la existencia le corresponda a Sócrates como individuo. Entonces, ¿de qué estamos predicando la existencia? ¿Quién me dice? Y hagamos el análisis lógico de esto. ¿Sí? Si es que es una propiedad de primer nivel, entonces, ¿cuál es la propiedad de primer nivel que tenemos que sacar a partir de este ejemplo? ¿De primero o segundo nivel? ¿De qué nivel tiene que ser? Por ahí tiene que pasar al segundo. Del primero. La existencia es una propiedad de este nivel 2. Pues lo que he puesto aquí, primer orden. Propiedad de primer orden, porque hay propiedades de varios órdenes. ¿Cuál es esa propiedad de primer orden de la que se predica la existencia? No, estoy hablando de Sócrates existe. Ser Sócrates. ¿Ok? Ser Sócrates. ¿Y esto qué propiedad tiene? Al momento de decir que Sócrates existe, ¿sí? No estoy hablando de Sócrates, sino de la propiedad de ser Sócrates. ¿Y esa propiedad, qué propiedad tiene? En otros términos, la existencia se va a predicar de esta propiedad. ¿Pero qué estoy predicando? De ser Sócrates, de esa propiedad de ser Sócrates. ¿No? Pensemos ahora en un inexistente. El análisis de él es semejante. A ver. ¿Saben quién es Pegaso? Por esencia es un caballo volador, ¿sí? Ok. Pegaso no existe, eso es verdad. Ahora, sabemos que la inexistencia no se puede predicar de ningún individuo. Pero entonces, a partir de Pegaso, saquemos una propiedad. ¿Cuál? ¿Ya? Ser Pegaso. Entonces, dejamos atrás al individuo, o si quieren ustedes, supuesto individuo, para hablar de una propiedad. Esta propiedad sí existe. Y eso, para decirlo con otras palabras, para dar un análisis de lo que es la existencia. ¿Sí? ¿Qué necesito decir de esta propiedad y de esta otra? Acá existe, acá no existe. La respuesta es ser Sócrates. Empecemos por acá. Ser Pegaso. Esta propiedad está vacía. Es decir, hay algo. Pensemos en como si fuera un conjunto. ¿Sí? Cuando hablamos de la propiedad de ser perro, podemos nosotros pensar en el conjunto de los perros. ¿Qué es ese conjunto? Una clase, una reunión a la que pertenecen todos los perros. ¿Sí? Ahora, entonces, pensemos para pedagógicamente entender la concepción freudiana en que hay una propiedad de ser Pegaso. Pensemos esa propiedad en términos de un conjunto. ¿Hay elementos que pertenecen a ese conjunto o esto está vacío? Ser Pegaso, esta propiedad, es vacía. No hay nada que posea esta propiedad. Pero estoy hablando de una propiedad. Verán, acá tenemos individuos. Acá, ¿qué tenemos? Esto es propiedades. Propiedad de primer orden. Y ser vacía, esto es una propiedad de segundo orden. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con ser Sócrates? Lo contrario de es vacía, es satisfecha. O está instanciada, es satisfecha. ¿Ya?
¿Sí? A ver, permítanme utilizar las palabras que necesitamos para elevarnos a un nivel de abstracción. En vez de hablar de ser Sócrates, hablemos de la socraticidad. Esta propiedad de ser Sócrates, ¿se la atribuye a alguien? ¿Sí o no? ¿Soy yo Sócrates? No. ¿Paulina es Sócrates? Entonces, ¿pero la propiedad de ser Sócrates es vacía? ¿O sí se la atribuye a alguien, a un individuo? ¿Qué dice? ¿Está ejemplificada esta propiedad? ¿Sí? ¿Sí o no? Decimos Sócrates es Sócrates. Sócrates, ¿qué significa esta propiedad? Esta oración. Sócrates tiene la propiedad de socraticidad. ¿Sí? Según Frege será el único que la tiene. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí que tengo un individuo. Acá tengo ser Sócrates. ¿Sí? Al predicado le corresponde una propiedad. ¿De qué nivel? De primer nivel. ¿Sí? Un ratito, termino. Estoy atribuyendo la propiedad de socraticidad a un individuo. ¿Qué quiere eso decir? Que la propiedad de socraticidad está ejemplificada. ¿Sí? Es satisfecha, está ejemplificada. ¿Sí? Y ahí tenemos el análisis. ¿Sí? Está, creo que esto es más entendible, ejemplificada. Y ahora pasemos, si me permiten, a Pegaso. Inventémonos una palabra para esta propiedad. Algo así semejante a lo que pusimos en el caso anterior. ¿Cuál sería? La pegacidad. Esto lo hacen solo los filósofos, ¿sí? Estas palabras no van a encontrar, ¿sí? ¿Ok? ¿Cómo es esta propiedad? Esta propiedad la podemos asignar a un individuo. ¿Está ejemplificada o es vacía? Si pensamos, cuando decimos vacía, estamos pensando en que las propiedades son como si fueran conjuntos. ¿Qué es la rojez? El conjunto de las cosas rojas. ¿Qué va en ese conjunto? Por ejemplo, este marcador. Ahí veo que hay un color rojo. Hay el filo de una gorra. Por allá veo, hay un esfero, etcétera, un lápiz. Las cosas rojas van en ese conjunto. Ese conjunto está correlacionado. No digo que Frege identifique propiedad con conjunto. Son dos cosas diferentes para Frege. Pero a efectos pedagógicos estoy diciendo que relacionemos. ¿Sí? A ver, esta pegacidad, puesto que partimos de que Pegaso no existe, ¿sí? ¿Hay algo que tenga la propiedad de ser Pegaso? La respuesta es no. Por lo tanto, esta propiedad es vacía. La propiedad de ser vacía es la inexistencia. La propiedad de estar ejemplificada, eso es la existencia. ¿Sí? Entonces, existencia es estar ejemplificada. Inexistencia, no existir, eso es ser vacía. Estas propiedades de estar ejemplificada y ser vacía son propiedades de segundo orden, es decir, propiedades que se aplican a
propiedades de primer orden. Lo que está acá. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué pasa Todo. cuando esa socraticidad se le puede aplicar a otra persona que también se llame Sócrates? Pues estamos hablando del maestro de Platón. Hay uno solo. Hay uno solo, pero ¿qué pasa si ponemos esa socraticidad con una persona X que actualmente Igual. se llama Sócrates? Igual. No importa cuántos Sócrates haya. Eso, si es que mientras más haya, eso sería quizás un indicio de que la socraticidad está ejemplificada por muchos individuos. Es decir, esta propiedad la podemos, esta socraticidad está a nivel acá. Acá está la socraticidad, ¿sí? Socraticidad, acá está la pegacidad, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre socraticidad y pegacidad? Estas dos propiedades son entidades que pueblan la realidad según Frege, con la diferencia de que en el caso de la socraticidad hay individuos, puede ser uno, pueden ser dos, que tienen esta propiedad. En cambio, en el caso de la pegacidad, no hay ningún individuo acá que sea Pegaso y que por lo tanto tenga la propiedad de ser Pegaso. Ahí va mi segunda. No entiendo esta parte. Pegaso es vacío, pero... No. Aquí va mi... La pegacidad es vacía. La pegacidad es vacía. Realmente es un, podemos decir actualmente, un ser mitológico. No sé si estaría bien. A ver, no. Pero distingamos Pegaso y pegacidad. Pegacidad no es un ser mitológico. Pegacidad es una propiedad que forma parte de la realidad, de la ontología. La propiedad de ser Pegaso. Esto es algo real. Pegaso no está acá. No hay ningún, y le pongo con rojo. Si hiciéramos una lista, lo que se llama inventario ontológico, de qué individuos están en este primer nivel, en esa lista no va a estar Pegaso ni Sancho. Sócrates sí. Entonces, este es un individuo. No se sabe si realmente Sócrates existió, muchos filósofos lo niegan. Muchos filósofos han negado la existencia de él. Y no sabemos hasta qué punto la mitología griega es existente o no. Porque de dónde surgieron esas ideas o cómo llegaron esas ideas a Homero. Pero, Ania, ¿qué cosas existen y cuáles no? Es otro problema aparte del que estoy en este momento investigando. Quiero dar una respuesta general a qué es la existencia, qué es la inexistencia. No estamos discutiendo qué entes existen y cuáles no. ¿Sí? Sean los que existen y los que no existen. Si usted me dice Sócrates existe y eso es cuestionable, pongamos acá Napoleón. Si no es discutible, pongamos Guillermo Lazo o Ania Garbín. Yo puedo hacer algo inventado por su mente, bro. Eso es teoría de conocimiento. Realismo versus idealismo. ¿Sí? Profe, o sea, ahí en la segunda oración, en la de Pegaso, ¿Ya? no existe. Ya, esto es nuestro punto de partida. Esto es... Sí. Ya. O sea, hasta ahí no hay problema. Ya. Pero, por ejemplo, digamos que Pegaso sea el nombre de una persona. Ya. O sea, ya no es de ente. Ok. Ya. Entonces, si, por ejemplo, ponemos este Pegaso como nombre de una persona, no existe, y concluimos con que ser Pegaso es una propiedad vacía, pero si... Un ratito. No. Si es que yo soy Pegaso, entonces decir que Pegaso no existe, eso es falso. Pero ¿qué se quiere decir? ¿Qué se quiere decir cuando, si es que esto es falso, quiere decir que la propiedad de pegacidad, esta propiedad, está ejemplificada. Hay un individuo en este piso 1 que tiene esta propiedad de pegacidad. Aunque la oración sea esta falsa. En el fondo hay que ver. O sea, cuando
siempre que hagamos una atribución o negación de existencia, nos ubicamos en este nivel 3. ¿Y de qué es propiedad la existencia o la inexistencia? Está igual, la inexistencia está acá. ¿De qué se predican estas dos propiedades? De entidades que están en el nivel inmediato inferior a las propiedades de primer orden. Jamás puedo saltar del tercer piso al 1, del tercer nivel al 1. En ambos casos, exista o no exista. Eso de que estas dos pueden ser verdaderas o falsas, da igual, no interviene. Ya eso, aquí, verdad y falsedad, no viene aquí, sí estaba acá para generar la paradoja. ¿Ya? No sé si le aclaro. Sí, o sea, es que siguiendo el razonamiento que tiene ahí, dice que si existe satisfecho y si no existe es vacío. O sea, lo que yo entendí. Pero desde esto de que, o sea, desde esta explicación, o sea, no importa si existe o no existe, lo importante es ejemplificarlo para saber si es satisfecho o vacío. Claro. Sí. Es que ustedes, es que me cambian el ejemplo. Yo estaba hablando del caballo volador. Después ustedes dicen, no, pero una persona puede ser, un perrito puede ser Pegaso. Claro. Pero entonces, en vez de hablar de Pegaso no existe, estamos en este caso de acá. O sea, Si es que Pegaso existe, eso quiere decir que esta propiedad de pegasidad está ejemplificada por algún individuo. Que un individuo posee esta propiedad de primer orden. y si en la oración de arriba en la que dice Sócrates ponemos que no existe, igual sería una propiedad satisfecha. Sócrates no existe, es falso. ¿Sí? A ver, si es que dijéramos Sócrates no existe, si es que eso fuera verdad, entonces la socraticidad sería vacía. No hay ningún individuo que caiga bajo esta propiedad. ¿Ya? Hagamos un receso, chicos. Gracias.